Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. De regreso otra vez con este live después de unas pequeñas vacaciones que me tomé, pero ya estoy aquí con ustedes nuevamente, continuando con este capítulo muy interesante sobre la transmutación del sexo que nos prepara Napoleón Hill. Y pues ya casi lo acabamos. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos leyendo el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, y ya vamos avanzaditos en este capítulo 10 del misterio de la transmutación del sexo. Nos habla Napoleón de cómo canalizar esta energía que nosotros tenemos y llevarla más allá, como para utilizar este impulso sexual que nosotros sentimos como seres humanos para llevarlo a nuestras metas, a nuestros sueños y un poquito más allá. Nos quedamos en la parte de falsas creencias de que el sexo daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante acerca de todo lo que se refiere al sexo. En términos generales, la urgencia del sexo ha sido interpretada mal por parte de los ignorantes y las personas malvadas que la han calumniado y se han burlado de ella. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar. Pero, en lugar de considerarlas como benditas, se las considera como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como a la mente. Al autor le pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes a quienes tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el alcohol. Un loco sexual no es en esencia muy diferente de un hombre drogado. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondría que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y prive de beneficios igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la prohibición tuvo. El resultado fue un incremento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca del tema prohibido. Y la información no ha estado disponible con facilidad, para vergüenza de los legisladores y la mayoría de los médicos, que no han entrenado a los mejor cualificados para educar a la juventud acerca de este tema. Los años fructíferos después de los 40. Un individuo raras veces inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años.
El hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y 60 años. Estas afirmaciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser estimulantes para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que medían entre los 40 y 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad, no temeroso, temblando, sino con la esperanza y con la expectativa de avidez. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta la edad de los 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años. Y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo que media entre los 40 años y los 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero en la mayor parte de los casos no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal modo que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. Llame al centro energético de sus emociones. El sexo, por sí solo, es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es calma de propósito, la adopción de postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de los 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer o a un hombre, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro. Pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por un deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la motivación sexual, el hombre es capaz de robar, engañar, incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad, que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que, con ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclado con ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en porciones correctas. Del mismo modo, las emociones pueden combinarse de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una emoción destructiva o de varias en la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona.
El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes de la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura del hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta, gracias a la facultad de la fuerza de voluntad. Es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la persistencia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser transmutada en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad, cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun a pesar de que posean riquezas. Quien ama de verdad nunca puede perder por completo. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada de nuevo en esto. Toda aquella persona que se ha sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no puede ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor no tiene esperanza alguna. Está como muerto, aunque pueda parecer vivo. Recuerde algunas cosas del ayer y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida y, quién sabe, durante esta retirada temporal su mente llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o el espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de verdad nunca pierde por completo. Y el amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca. Pero no malgaste su tiempo preocupándose por la desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Rechacé también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras. Pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna. Y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia de los celos. De la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Le permite a uno entrar en comunicación con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad
para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, sombras y caras numerosas, pero la más intensa y radiante de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y rara vez perduran. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo por sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual que se llega a conocer en este plano terrenal. Cuando las emociones del amor y el sexo se les añade la del romanticismo, se le eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces, un genio ha nacido. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir a un hombre. He aquí una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existen el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe la falta de armonía entre parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de que esto sea así. La elevación o el hundimiento es el resultado de que la esposa comprenda o no las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Entonces, hay dualidad, no nada más es de un solo lado. Y aquí Napoleón nos está diciendo, no, nada más es por allá, también viene de este lado. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si estas se analizan con atención, se descubrirá que casi siempre la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pies de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer suministrándole ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaban antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama, lo hicieron así para satisfacer sobre todo su deseo de agradar a la mujer. Si se sacaran las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a esta el poder de elevar o de hundir un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la entiende con tacto, no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una indomable fuerza de voluntad. Cuando tratan con otros hombres. Pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad.
La mayoría de los hombres no admitirá que las mujeres que prefieren influyen en ellos con gran facilidad. Porque una de las características de la naturaleza del hombre consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos de los hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen con tacto para no rebelarse contra esta influencia, porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz, ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido, más que cualquiera otra de las fuerzas combinadas, a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. Y así terminamos ya el día de hoy este capítulo 11 de la transmutación. Muchas gracias por estar aquí, todos los que estuvieron. Gracias, Luz, por los regalos. Gracias por ese corazoncito coreano. ¿Cómo es? Creo que es así. Quiero agradecerles por estar aquí. Cortamos el día de hoy y mañana seguimos con el capítulo 12, el subconsciente. El enlace que establece la conexión. Un 10º paso hacia la riqueza. Muchas gracias, les deseo un excelente inicio de semana. Sé que de repente por ahí va a haber algunos que ya están en clases. No sé si por ahí ya Cami anda en clases. Le mandamos besos y abrazos a Cami allá, que tenga un excelente primer día, ¿no? Y si todavía no va, pues bueno, cuando regrese. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Creo que voy a cambiar la hora. Se los avisaré en estos días. Tal vez comencemos un poco antes. Esta semana tal vez la lleve a las 11 de la mañana. Pero sí voy a cambiar la hora. Ahora que mis pequeños ya están en clase los dos, pues tengo un poquito más de libertad. Entonces les voy avisando. Que tengan un excelente día. Besos, abrazos. Nos vemos mañana.